porque vamos a hablar del tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos 4 personajes en la Biblia que se empiezan a describir en Apocalipsis capítulo 6? Y si tú eres de aquellos que tienen Biblia física o lo tienes digital, pues corre también a buscar tu Biblia y vete rápido a Apocalipsis capítulo 6, porque vamos a hablar de estos personajes tan peculiares. Y si te has preguntado, te has dado cuenta, cuando se habla del Apocalipsis no puede pasarse por alto el pensar en los 4 jinetes. De hecho, en un capítulo de Los Simpson aparecen ahí. Pero bueno, obviamente es como una sátira, ¿no? Sin embargo, ah, estos personajes inauguran lo que se conoce en la escatología o en la teología, los juicios divinos sobre la tierra. Dice Uciel Fernández, se empezaron a cabalgar en la primera edad de la iglesia gentil. Una bestia en la Biblia significa poder. Ok, bueno. Vale, bueno, pues vamos a arrancar, familia. Si tienes tu Biblia, te invito por favor, ve rapidísimo a Apocalipsis capítulo 6. Voy a sacar aquí mi Biblia, ya la tengo. Vamos a desenfundar y buscamos rápido. El libro de Apocalipsis se encuentra pues muy fácil de ubicar. Es el último libro de la Biblia, así que no te vas a perder. Vamos a Apocalipsis, vamos a capítulo 6 y leemos todos juntos. Dice así, si quieres te espero. Dice Rao, quiero una Biblia de estudio, ¿cuál recomiendas? ¿O cuál recomiendan? Yo te recomiendo la Biblia de estudio Plenitud, Plenitud 1, porque hay 2 versiones. La 1 te la recomiendo bastante, ya que es una Biblia de estudio que tiene comentarios respecto a los versos, que sobre todo hablan de alguna doctrina muy interesante o relevante. Tiene diferentes eruditos que la escribieron y que comparten su interpretación respecto a temas de los últimos tiempos y otros temas que, aunque no son piedra angular, por así decirlo, en el cristianismo y que todavía se debaten o se tienen puntos de vista distintos, bueno, enriquece el ver diferentes puntos de vista, te la recomiendo porque también tiene palabras en hebreo, en griego, riqueza literaria, tiene pues como especie de devocionales y al final vas a encontrar preguntas y respuestas de las incógnitas pues que se puede ser un cristiano que va comenzando precisamente en el cristianismo. Esa te la recomiendo bastante. Mary 173, buenas noches, ¿es live cristiano? Bueno, no es que haya live cristiano, más bien yo soy cristiano. Oscar Muñoz a tus órdenes, maestro de la Escuela de Formación Cristiana e Instituto de Liderazgo aquí en la comarca lagunera, en el norte de México. Vamos a hablar acerca del tema de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y bueno, quédate y les doy oportunidad rapidísimo a sacar su Biblia en Apocalipsis capítulo 6, el último libro. Dice Rao, no tengo nada estudiado los 4 jinetes. Bueno, por eso te quedas aquí, mi amigo, my friend, porque está muy interesante. Así que bueno, comencemos. Mientras sacas tu Biblia digital o tu libro físico, voy a echarme un sorbito de café. Ahí te espero poquito. Hola Lucía, buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos apenas comenzando, te estábamos esperando. Así que ya sabes, comparte el like porque este es un tema que nos compete a todos, seas creyente o no seas creyente. Está muy interesante lo que nos dice Apocalipsis 6. Y bueno, saludos, saludos. Comenzamos. Dice versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y cito, vi cuando el Cordero, entiéndase Cordero, Jesucristo, abrió uno de los sellos. Estamos hablando de Jesucristo abriendo uno de los sellos. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. En primer lugar, dice el apóstol Juan, quien está escribiendo Apocalipsis, vi cuando el Cordero. La palabra, si te gusta apuntar, anotar, Cordero, viene de la palabra griega arnión. Arnión, A-R-N-I-O-N. Arnión. Y originalmente habla de un corderito, pero en diminutivo, es decir, en vez de cordero es corderito, como alguien inofensivo, ¿sí? En Juan 21:15, Arnión se aplica a los creyentes jóvenes, mientras que en Apocalipsis aparece 29 veces como el título del Cristo, del Cristo exaltado,
Recuerden que Jesucristo eh, vino como cordero, según nos dice Isaías 53. Y bueno, un momentito que aquí dice Vita Fierra, debería darte vergüenza usar a Dios. ¿Crees que será salvo por ocultarte en la religión? No, bueno, yo no me oculto en ninguna religión. Soy abiertamente cristiano, confieso que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida y que resucitó al tercer día y que está por regresar. Por eso el tema los cuatro jinetes. Así que Vita Fierro, te invito a que te quedes porque creo que pertenecemos al mismo rebaño. Y bueno, continúa hablando y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes. Entonces entendemos que el Cordero, aquí Jesucristo, exaltado después de haber vencido a la muerte y resucitar, está abriendo uno de los sellos. Y para entender qué son estos sellos, bueno, necesitamos ir a Apocalipsis capítulo 5. Fíjate, para entrar en contexto y entender, vamos al versículo 1. Y dice, y vi en la mano derecha, estoy en Apocalipsis capítulo 5, si tienes tu Biblia, regrésate poquitín. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un libro, fíjate que tiene un libro, alguien que tiene en su mano derecha este libro y este es el Padre, es Dios, el Todopoderoso, está sentado en su trono y tiene un libro en su mano derecha. Y dice Juan que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Tiene 7 sellos. En aquellos tiempos remotos, unos libros muy importantes o con documentos muy importantes, sobre todo, eran muy identificados en esos tiempos como, pues como pergaminos o rollos que tenían o su contenido era el título de la propiedad de algunas tierras o de una tierra. Y bueno, dada su importancia, era sellado con 7 sellos con cera. Desde entonces, aquí Juan dice que ahí ve al Padre, a Dios, con un libro en su mano derecha sellado con 7 sellos. O sea, entonces, si viene una pregunta para ti es, a ver. Ese libro que está en la mano derecha, ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, queridos amigos, en el estudio de la escatología en los últimos tiempos, ese libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono en lo más alto, es el título de la creación de Dios. Ya que en el principio, en el Génesis, el hombre y la mujer perdieron el título, por así decirlo, de ser o de enseñorar la tierra. Dios les había dicho a Adán y Eva, ¿saben qué? Van a ustedes juzgar la tierra, van a fructificarse, yo les he dado autoridad sobre toda bestia, sobre todo animal que existe, pero el hombre al momento de comer del fruto, por así decirlo, entre comillas, se dio los terrenos a Satanás, a Lucifer. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Bueno, si estás ahí, vete rapidito al Evangelio de Mateo y pon un separador ahí en Apocalipsis 5 y vamos a ver cómo es que Satanás, entre comillas, pues tiene cierta autoridad aquí en la tierra y ahorita vas a ver a qué me refiero. Aquí encontramos en Mateo capítulo 4, fíjate lo que dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió con la Biblia, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es una cita de la Torá en el Antiguo Testamento, me refiero a Deuteronomio, en el capítulo 8, en el verso 3, Jesús cita, es decir, Jesús mismo, nuestro Señor, está citando el Antiguo Testamento, la Torá, que es el quinto libro del Pentateuco, de la Biblia, en sus 5 primeros libros, vamos. Cita en Deuteronomio capítulo 8. Y luego Satanás, viendo que Jesús estaba refutando y debatiendo con la misma palabra de Dios, ya que recuerden que nos dice, creo que Hebreos, sí, estoy seguro que es Hebreos, donde dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Perdón, Efesios, que nos dice que nos vistamos con la armadura en Efesios 6, y nos dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Y Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, la espada del Espíritu. Y Jesús lo utiliza y Satanás, conociendo la Escritura, es como si le dijera, Jesús está citando la Biblia,
Déjame entonces yo también citar la Biblia. Y le dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, en el versículo 6 de Mateo 4, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué pasaje de la Biblia le está citando? El Salmo 91. En el versículo 11 y 12 es el texto que Satanás está utilizando para refutar a Jesús. Fíjate nada más qué interesante cómo Satanás mismo puede usar las escrituras para enseñarte una verdad entre comillas, pero tergiversada. Y hoy en día, queridos amigos que nos escuchan, existen muchos grupos y personas que utilizan la Biblia y bueno, sutilmente Satanás puede engañarlos torciendo la misma escritura y en este caso aquí Satanás intenta persuadir a Jesús diciéndole, mira, pues aquí está escrito en el Salmo 91, aviéntate, pues está escrito que sus ángeles van a mandar para que te cuiden. Jesús, conociendo cómo estaba torciendo de manera malintencionada la escritura, le responde en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús vuelve a citar un pasaje de Deuteronomio capítulo 6, y bueno, está citando otra vez la Torá. Se está defendiendo Jesús. Fíjate que no se puso a reprender, no se puso a atar al diablo, no se puso a decretar, no se puso a hacer cosas que, bueno, comúnmente hoy se ven en las congregaciones. Y bueno, Jesús utiliza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y versículo 8, y esto es lo que estábamos hablando con relación a Apocalipsis 5, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, o sea, estaba insistiendo el tentador, quería ganar la victoria, y dice en el versículo 8 que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pregunta, ¿cómo es que le puede Satanás ofrecer a Jesús, cómo es que puede ofrecerle a Jesús los reinos de la tierra si no le pertenecieran? De hecho, más adelante Jesús vemos que le da un título de la realeza a Satanás. Le dice el príncipe de este mundo, es decir, el principal de este mundo, el Dios de este siglo. Impresionante, ¿no? Jesús le responde y le dice, ¿sabes qué? Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, en resumen, estamos viendo esta referencia para comprender Apocalipsis 5. ¿Cómo es que entonces el hombre y la mujer pierden este título de la creación o de la tierra, de señorearla y de ser los principales y se lo ceden a Satanás? El Padre tiene en su mano derecha entonces este libro, este rollo sellado con 7 sellos. Y bueno, dice la Biblia en el versículo 2, en el capítulo 5 de Apocalipsis, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, dice Juan, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, Jesucristo, la raíz de David, nuestro Señor, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Inmolado es sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Señores, damas y caballeros, amigos, amigas que nos están escuchando, ni siquiera Moisés, ni siquiera David, ni siquiera Enoc, ni siquiera Elías, ni siquiera los más grandes profetas usados por Dios en el Antiguo Testamento, ningún santo pudo ser digno de tomar este título de la creación para recuperar lo que el hombre perdió. ¿Por qué? Porque eran pecadores, al igual que tú y que yo. Entonces aparece nuestro Señor, el Verbo que se hizo carne, resucita y vence a la muerte, y el Padre lo corona grandemente exaltado sobre todo y le da un nombre que es sobre todo nombre, se sienta a la derecha del Padre, nuestro Señor. Por primera vez en la historia de la humanidad, un hombre está siendo considerado digno, y me refiero a Jesús, ya que Él es 100% hombre y 100% Dios. Las Escrituras así nos lo han revelado, que el Verbo misteriosamente, de manera maravillosa, vino a apretarse en el vientre de una mujer para no heredar el pecado
ya que su padre originalmente, biológicamente, no era Josué, pero fue adoptado según la ley judía y de esta manera no heredó el pecado que se transmite a través de la genética. Señores, señoras, fíjense cómo la Biblia desde el Génesis había establecido que nos íbamos a reproducir según nuestro género, según nuestra especie, ya hablando de principios de genética. Y esto se descubre más adelante, ya pues casi nada, 2000 años aproximadamente después, la ciencia reconoce que la Biblia tenía razón, ya que un monje llamado Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia. Y más tarde, un hombre que se ha declarado, quien todavía vive, y se ha declarado abiertamente cristiano, me refiero a Francis Collins, el padre del genoma humano, que bueno, casi nada tampoco, también ha reconocido el gran diseño, toda la información tan maravillosamente, todos los códigos tan complejos que existen en el ADN, que queridos amigos, queridos creyentes, queridos ateos, no puede venir ninguna información del azar o de la nada. La nada no produce algo. Y te puedes dar cuenta, si tú vas, hace poco estuve en el sur de México y estuve disfrutando de los paisajes de la Riviera Maya y estuve por las playas y de repente me encontré con una memoria llena de información. Bueno, esto hipotéticamente hablando, nada más para ilustrar como ejemplo, ya que si yo encontrara una memoria con mucha información importante en documentos PDF, Word, Excel, etcétera, yo al momento de meterlo en una computadora y ver toda esa información, obviamente no voy a deducir que el mar me lo arrojó y que la arena trabajó ahí de manera avanzada o que poco a poco con el paso de los tiempos y los siglos de los siglos salió esa información. Sería ridículo, sería tonto, sería patético. No hay sentido común, no hay lógica. Sin embargo, el ADN es para aquellos que no creen en Dios. Pues no puede ser una prueba, perdón, pues, o más bien es una prueba que se puede refutar cuando es irrefutable pensar que todo ese código, toda esa información en el ADN, que es de una manera tan excesiva, tan extrema de su contenido, haya surgido del azar. Dios, señores, señoras, amigos, amigas, demuestra a través de la creación que Él es real. De alguna manera Él se ha revelado a cada uno de nosotros para demostrarlos que es el Dios de toda la creación. Y bueno, y continuando con Apocalipsis, vemos que Jesús, en el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 5, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso. Pregunta, ¿delante de quién se postraron? O sea, ¿quién están adorando? ¿Al Cordero? ¿A Jesucristo? Amigos, creyentes, testigos de Jehová y todo aquel que se opone a que Jesús es el Verbo encarnado, es decir, Dios hecho hombre, pues aquí recibe adoración. ¿Y quién si no solamente puede recibir adoración? Pues Dios. ¿Quién solamente puede perdonar pecados? Pues Dios. ¿Quién solamente puede ser, en este caso, aparte de adorado, reconocido y honrado, si no es Dios? ¿Quién solamente puede ser llamado el gran yo soy? Pues Dios, obviamente. Bueno, en este caso, amigos, amigas, Jesús perdonó pecados, Jesús recibió adoración. Aquí es una prueba palpable en Apocalipsis 5, del versículo 8, 9, 10, 11 y 12. Vemos claramente que adoran a Dios, a Jesucristo, hombre. Y ese es el misterio de la Trinidad, Dios en 3 personas. Y aquí es una clara evidencia y un punto a favor acerca de que Dios es real. Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿cómo puede Dios tener su Dios? Bueno, el hombre Jesús tenía a su Dios Padre, pero el hombre Jesús. Deben recordar que aquí hay 2 verdades en una sola, que el Verbo, siendo siempre eterno, uno o coigual con el Padre, según Filipenses 2, nos dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, no que haya perdido su deidad, sino que se despojó de sus poderes divinos porque se hizo hombre. Entonces el Jesús hombre es el que oraba al Padre, ¿vale? Pero era Dios.
Dice Colosenses que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen del griego que significa una representación exacta de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, seguimos leyendo. Y en el versículo 9 dice, y cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y luego todos, si tú sigues continuando leyendo, te das cuenta que empiezan a exaltar al Cordero que fue sacrificado, es digno de recibir. Y bueno, solamente Jesucristo puede recibir adoración. Y ahora sí entendemos el capítulo 6 de Apocalipsis. Leemos otra vez el versículo 1 que dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. ¿Qué está pasando aquí? Jesús, siendo el único de poder recuperar los terrenos, por así decirlo, de la tierra que perdió el hombre y esta autoridad del hombre sobre la creación que Dios le había delegado, es el único. Y cuando lo toma de la mano derecha del Padre, como estaba sellado con 7 sellos, ya dijimos que era un documento o eran documentos en ese tiempo muy importantes y sobre todo en el contexto de un título de una propiedad. Pues aquí Jesús está dándonos a entender que cuando Él venga de regreso, va a recuperar lo que el hombre perdió. Y van a comenzar los juicios divinos. Y en este caso, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y aquí los tenemos en orden. Aquí lo puedes ver en pantalla. Vemos primero un caballo blanco y aquí un jinete con un arco. La Biblia dice que no tenía flecha, pero aquí aparecen en el dibujito, en la ilustración, con una flecha. Y luego vemos un caballo rojo y vemos que hay alguien arriba, un jinete con una espada. Después vemos un caballo negro con alguien que tiene una balanza en la mano. Y después vemos a un caballo, pues la Biblia dice como una especie de entre amarillo, en este caso la palabra aquí habla de como un verde que ubicamos como enfermedad, ¿sí? Como algo que, como cuando ves a una persona que está a punto de vomitar, que está toda verde, como un verde amarillento. Y la muerte, ahí, terrible. Si